Los titulares son presentados por el programa Impulso Empresarial Atlántida. Contáctanos para ponernos la camiseta de tu negocio. Integración de sociedad civil a Junta de Proponentes para elegir fiscal general y adjunto abre discordia al no proceder por fallo constitucional, advierten sectores. Luis Redondo adelanta que sería en diciembre cuando se elija el magistrado que falta en el Tribunal Superior de Cuentas junto a los nuevos titulares, dejando en el limbo el trabajo del tribunal. Presidenta Castro convoca de emergencia al Consejo de Defensa y Seguridad este miércoles tras las protestas en el sur en contra de la ley tributaria, acusando pretensiones para desestabilizar la sociedad. Empleados del sector de la agroindustria protagonizan masiva marcha pacífica en Choluteca por temor a que ley de justicia tributaria les arrebate sus empleos. Informe de la ASJ revela que 2 de cada 3 hondureños estima que en el 2022 hubo demasiada corrupción en Honduras y que la lucha anticorrupción se ha estancado. Naciones Unidas informa que la otra semana llega misión de expertos técnicos que viene a evaluar si hay condiciones para una Sisi en Honduras. La violencia retorna a Olancho con 5 muertes en menos de una semana, mientras en Baracoa Cortés matan a una mujer tras un asalto. Donald Trump culpable por abuso sexual, obligado a pagar $5 millones. Y en Ecuador el presidente Guillermo Lasso a juicio político por corrupción. Los titulares fueron presentados por el programa Impulso Empresarial Atlántida, que te ofrece soluciones a la medida de tu negocio. Contáctanos hoy. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 9 de mayo. La noticia del día es presentada por Claro. La conexión más importante la tenemos con mamá. Regálale un smartphone PCD P50 por solo 1,149 lempiras con muchos beneficios más. Los trabajadores del sector de la agroindustria en la zona sur efectuaron una masiva marcha pacífica para defender sus empleos que podrían perder si el Congreso Nacional aprueba la ley de justicia tributaria tal y como está, aseguran. Más de 15,000 trabajadores salieron a las calles este día para ser parte de la gran marcha pacífica en protección del empleo de los trabajadores de la agroindustria en la zona sur del país, ya que temen les afecte la posible aprobación de la ley de justicia tributaria. Bueno, lo que nosotros damos es porque las empresas, pues hay una ley que le quieren decretar a las empresas y las empresas pues van a cerrar, entonces vamos a quedar sin empleo. Toda la gente. Y mire, el gobierno no trae empresas, aquí no hay trabajo, aquí no hay nada, son las únicas empresas que generan empleo. Y con tanto impuesto lo que van a hacer es retirarse las empresas. Nosotros como pobladores nos sentimos perjudicados porque la empresa tendría que hacer una merma de empleo y es por eso que nosotros pues nos hemos coordinado para salir a defender los derechos de los empleados. Los representantes de los trabajadores de los diferentes rubros esperan que se socialice y analice esta propuesta de ley para no poner en riesgo la seguridad laboral. Todas las empresas industriales que manejan grandes cantidades de trabajadores tienen beneficios fiscales, lo que llamamos exoneraciones. La ley básicamente está promulgando o promoviendo que se eliminen estas exoneraciones. Deben de tomar en cuenta las observaciones que estamos haciendo, porque las observaciones son justas. Tal como esta ley destruye a las empresas, destruye el trabajo de la zona sur, significa miseria para la zona sur. Por su parte, la gobernadora departamental de Choluteca se refirió a la movilización como una marcha política. Los voceros son del Partido Nacional. Me llamó mucho la atención porque me parece que también hay una manipulación política. Entonces eso pierde credibilidad. Yo no estoy negando que la gente tiene el derecho a manifestarse, claro que sí. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. La conexión más importante la tenemos con mamá. Regálale un smartphone PCD P50 por solo 1,149 lempiras con muchos beneficios más. Estimaciones del presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Choluteca
indican que aproximadamente entre 15 y 20.000 trabajadores se han movilizado este día en el sector sur del país. A raíz de las preocupaciones que tienen ellos, como tiene la clase empresarial, que con la ley de justicia tributaria que se pretende aprobar en el Congreso Nacional, vengan muchos problemas en cuanto a empleo y estabilidad de algunas empresas constituidas especialmente en la zona sur del país. Bueno, a raíz de esta movilización, de esta masiva movilización de trabajadores, la presidenta Castro, mediante un tuit, convocó a reunión de emergencia para este miércoles al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad por considerar que se está frente a pretensiones de anarquizar la sociedad por el tema de la ley de justicia tributaria. Esto posteó la presidenta. Frente a las pretensiones de anarquizar la sociedad e impedir la discusión y aprobación de la ley que pone fin a la corrupción tributaria, convoco de emergencia al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, miércoles 10 de mayo a las 5 de la tarde en el Salón Constitucional de Casa Presidencial. Cabe recordar que en el Congreso Nacional inició un proceso de socialización del proyecto de ley de justicia tributaria que remitió el Ejecutivo. Y este martes en Choluteca se realizó una movilización por parte del sector privado en contra de la iniciativa gubernamental. Para ser más específico, por trabajadores y empresarios. Siempre sobre este tema. Al cierre de su participación en el foro Frente a Frente, el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, invitó a la población para que el día que se apruebe la ley de justicia tributaria, la población los acompañe en los bajos del Congreso Nacional. Solamente decirle al pueblo hondureño que nosotros, el Congreso Nacional tiene unas columnas y las columnas que se establecieron es para que abajo esté el pueblo y arriba estemos nosotros legislando. Pues yo invito a todo el pueblo hondureño que cuando vayamos a aprobar la ley de justicia tributaria, nos acompañen en los bajos del Congreso Nacional para que vean cómo nosotros, los congresistas, vamos a acabar con la corrupción que se ha hecho en los tributos del país. No más corrupción tributaria en Honduras. Y desde luego, las reacciones no se han hecho esperar. Al tuit de la gobernante hondureña han reaccionado diputados y diputadas, sobre todo de la oposición. La diputada Merari Díaz, del Partido Nacional, escribió: Presidenta Xiomara Castro pretende atemorizar a los diputados de oposición, ya que quien aprueba o no son los diputados del Congreso Nacional. Por eso convoca al Consejo Nacional de Defensa. Sus acciones son temerarias. Considere llamar al camino del diálogo y consenso mejor. Por su parte, la diputada Leda Pagán escribió: anarquizar. No, presidenta, los empleados no pueden impedir la discusión en el Congreso Nacional. Pueden manifestarse pacíficamente. ¿Cuál es el miedo? Honduras despertó. Libre tiene miedo, concluyó la diputada Leda Pagán. La Comisión Especial del Congreso que dictamina la Ley de Justicia Tributaria recibió las opiniones del Centro de Estudio para la Democracia CESPAD en el proceso de socialización de la iniciativa del Poder Ejecutivo. Esta mañana tuvimos a CESPAD que nos ha entregado a lo largo de la audiencia un análisis de lo que es el proyecto de decreto y también importantes insumos, propuestas y sugerencias que la Comisión Especial ha recibido y que va a tener en consideración al momento que se haga el análisis. El cambio de una política de promoción de inversión desde el Estado se vuelve más que necesario. Sí, sobre todo si valoramos cómo este sistema de incentivos fiscales no han contribuido desafortunadamente en forma significativa para generar empleo suficiente.
Irías aseguró que respaldan puntos específicos de la iniciativa de ley que busca darle prioridad de apoyar la producción nacional para el mercado interno y esperan que ese cambio de enfoque pueda generar mayores oportunidades a un mayor número de población y que por esa ruta se vaya abatiendo la pobreza y reduciendo la desigualdad, creando más oportunidades. Esta comisión que dictaminará el proyecto de ley de justicia tributaria también escuchó este martes los aportes, observaciones y preocupaciones de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias AIBA, que abogó por mantener el secreto bancario para los ahorrantes y le arrancó el compromiso a los funcionarios del gobierno y la Comisión Especial del Congreso de no poner en peligro la información de quienes confían su dinero a la banca. Yo creo que ellos han entendido la importancia de los ahorros, de que los ahorrantes estén tranquilos, que su información va a estar bien resguardada, que no tienen de qué preocuparse, porque claro, en este tiempo que su información de sus cuentas ande circulando ahí, pues sabemos que no estamos pasando el mejor momento en lo que a seguridad se refiere. Tanto la AIBA, la Comisión Especial del Congreso y la comitiva del Ejecutivo acordaron en este encuentro trabajar en un protocolo de resguardo de información para que la propuesta de ley de justicia tributaria, más que preocupación, genere confianza y seguridad en los ahorrantes. En su comparecencia de esta mañana en el programa Frente a Frente, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseveró que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada había pedido que se eliminara el delito de lavado de activos del Código Penal. Hoy, mientras yo estoy hablando aquí, en este momento, está por comenzar en unos minutos, en 35 minutos, las audiencias públicas que estamos televisando de todas las participaciones para la aprobación o socialización de la Ley de Justicia Tributaria. Es público. Antes no se hacía eso. A mí me hubiera encantado que se hiciera público, por ejemplo, cuando se estaba discutiendo el Código Penal y el COEP anterior presentó una nota que yo la tengo, donde pidió que se eliminaran los delitos de receptación y lavado de activos del Código Penal. Y lo eliminaron. Por eso no hay tipos penales de receptación y lavado de activos. Y en la nota que mandó no hay ninguna aseveración ni ninguna recomendación de por qué eliminarlos. Yo me sorprendí cuando vi esa nota. Una nota que cuando la pedí a la Corte, al Congreso, utilizando el mecanismo de solicitud de información, la ocultaron de la Corte anterior, pero la logré conseguir de Congreso. A raíz de ese señalamiento, el COEP hizo pública la carta enviada al entonces presidente de ese poder del Estado, Mauricio Oliva, con fecha 27 de agosto del 2019, en la que más bien solicitaron lo contrario a lo aseverado por Redondo, y en el numeral 2 de dicha carta, de manera textual, se lee: contempla una incomprensible reducción de penas a los diferentes delitos que se regulan en parte especial del Código, no logrando entender los criterios técnicos utilizados para la determinación de penas en la totalidad de los delitos, entre los que destacamos los delitos contra la hacienda pública, como el contrabando y la defraudación fiscal, los delitos de lavado de activos, los delitos de la administración pública y los delitos por tráfico ilegal de drogas y sustancias estupefacientes, lo cual constituye una mala política criminal en un país con serios problemas de criminalidad en la actualidad. En otra información, en el cierre de la gira de periodistas por la China Popular, nuestra compañera Sara Carranza nos hace un resumen de todas las ciudades que visitaron durante los 15 días de estadía y cuáles son las expectativas que se generan en relación al inicio de las relaciones diplomáticas entre Honduras y ese país asiático. En Pekín iniciamos la visita de los representantes de los medios de comunicación hondureños a la República Popular China. Conocimos los avances en materia económica, innovación y tecnología logrados en las últimas décadas en este país. Recorrimos icónicos sitios turísticos como la Gran Muralla y el Palacio Imperial. En varias reuniones con la prensa, funcionarios chinos manifestaron que tienen altas expectativas de las relaciones diplomáticas y comerciales con Honduras. Y lo enriquecedor aquí, lo que hace esta cuestión total, es que ese intercambio es lo que va a ayudar en el proceso de cooperación entre ambos países. ¿Por qué? Porque no hay cooperación si no hay entendimiento, si no hay
conocimiento claro de lo que quieren ambos países. Dejamos Pekín y nos trasladamos a Chongqing, ubicada en medio del río Yangtze. Es una de las ciudades con muchos avances tecnológicos en la medicina, la infraestructura y el transporte. También conocimos las zonas rurales cercanas y la forma de vida de su gente. La economía de China se refleja en estas construcciones en cierto sentido. También durante la visita en los campos, los periodistas pueden observar cómo viven los campesinos, porque el gobierno central está dando mucha importancia después de eliminar la pobreza extrema a la revitalización de los campos rurales. Otra de las ciudades visitadas fue Nanjing, la que tiene el mejor entorno medioambiental en todo China y uno de los museos más grandes del mundo, que remonta a la época de las dinastías, que contrasta con la modernidad y la innovación de las fábricas de autos eléctricos. Posteriormente fuimos a Guxi, la ciudad de la cerámica. Allí conocimos un pequeño pueblo donde se hacen estas piezas talladas a mano. En este sitio está la oficina para la cooperación con el medio ambiente y las tiendas de ropa hechas con nuevas tecnologías. Yo creo que los periodistas han conocido mucho de cerca la realidad china, desde los aspectos políticos, económicos, sociales, hasta paisajes también. Llegó el momento de partir a Shanghái, la capital económica de China por su importancia al ser uno de los centros financieros más grandes del mundo. Una urbe con más de 24 millones de habitantes y gran parte de ella se puede ver desde la Torre Shanghái, el segundo edificio más alto del mundo. Por último, visitamos una escuela y una residencia de ancianos, así como varios sitios históricos para finalizar con el impresionante malecón a lo largo del río Huangpu. Con este resumen concluimos la visita por la República Popular China desde el icónico malecón de Shanghái. Sara Carranza, Telenoticias. Bueno, y sobre esta relación con China y las expectativas que genera en un sector de los empresarios o en buena parte de los empresarios y de la población, no está de más destacar algunas preocupaciones que países como Costa Rica, que tienen relaciones con mucha anterioridad que Honduras, desde la primera década de este siglo, habiendo sacrificado las relaciones con Taiwán, ahora lo dicen en público. Las recientes declaraciones del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, en el sentido que China continental ha quedado debiendo, pues ha habido poca inversión, poco comercio, y el comercio es deficitario y trabas no arancelarias luego de la firma del Tratado de Libre Comercio, enciende las alertas en Honduras, que en la actualidad exporta al gigante asiático aproximadamente 11 millones de dólares anuales en productos, pero importa más de 2.000 millones de dólares, una balanza comercial desfavorable que podría ser más extrema con la firma de un convenio comercial con la China popular. Y se da la bienvenida a la... Después de 16 años de relaciones diplomáticas y 12 de relaciones comerciales en Costa Rica, su presidente Rodrigo Chávez cree que la China continental les quedó a deber, pues el pico más alto de las inversiones del gigante asiático fue en el 2014 con apenas 11 millones de dólares, mientras las exportaciones de los ticos en el 2007 pasaron de 37 millones de dólares a 307 en el 2021. En ese mismo tiempo, los chinos, de 307 millones de dólares que exportaban a Costa Rica, pasaron a 2.939 millones. Cuando uno establece relaciones diplomáticas o ya las tiene que partir de una agenda bilateral. Y en esa agenda bilateral con los países es que se establece cuáles son los intereses de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por ahí es donde tiene que ir. En efecto, las relaciones del vino, la sonrisa y la fotografía, o sea, las diplomáticas, están lejos de los agrios encuentros a la hora de negociar en privado los términos de un tratado de libre comercio, donde ambas partes apuestan por ganar. De manera que una cosa es establecer las relaciones diplomáticas y otra es creer que son las relaciones diplomáticas las que abren las puertas para un tratado comercial o relaciones comerciales que sean espléndidas para Honduras y que signifiquen el gran negocio del siglo para una nación tercermundista como la nuestra. A diciembre del 2022, Honduras recibió de China Popular 2.099.1 millones de dólares en importaciones y apenas exportó productos por el orden de los 10.6 millones,
Una balanza comercial totalmente desfavorable que seguramente se extremará si este pequeño país centroamericano no pone a las personas más indicadas y a los mejores al momento de negociar el Tratado de Libre Comercio con China. Por eso es importante, es indispensable que sean los productores hondureños los que se empoderen y los que lideren estas negociaciones en cuanto a las relaciones con China, precisamente porque se tiene que garantizar que se pague el precio justo, el precio correcto por el producto que se está generando en nuestro país. Por ahora Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Ecuador en el Cono Sur no tienen las mejores experiencias con sus relaciones diplomáticas y comerciales con la China continental. Honduras, dicen los expertos, cuenta con el valor agregado de conocer con sobrada anticipación cómo les fue a los países vecinos y a partir de aquí no dar pasos en falso a la hora de negociar. Miembros de grupos campesinos lamentan la baja en la producción de diferentes cultivos a causa de los efectos del cambio climático que los hace enfrentarse a lluvias y a sequías sin contar con el apoyo que requieren para salir avante y minimizar el impacto. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. El cambio climático mantiene en incertidumbre a miembros de grupos campesinos por las secuelas que esto genera en sus cosechas. Ante las lluvias solicitan obras de protección y ante la sequía sistema de riego. Si el tiempo está bueno, nosotros podemos sacar cosechitas, pero usted sabe que los tiempos están variables y entonces nosotros ya cuando el tiempo es variable, bien ganamos o perdemos, porque lo más seguro es perder. Hace 2 meses, dicen, una fuerte lluvia dañó cerca de 2.500 manzanas de maíz y otros granos básicos. Hoy se enfrentan a la sequía. Un 20% de lo que esperábamos producir, ¿verdad? Porque ahí cuando la cosecha ya bien da 70, 80 cargas por manzana, ¿verdad? Y ahorita tal vez que nos den unas 10, 12 cargas por manzana de lo que nos quedó, pues. Y va a salir así un poco fino el grano porque lo afectó el verano también. Ellos pertenecen a otra cooperativa en Lloro y pasan por los mismos desafíos. Hay varios compañeros de que ellos no van a sacar nada, absolutamente nada, porque cuando agarraron lo más alto, se les secó. Entonces, los que vamos a comer unos poquitos es de lo que ya estaba húmedo. Y ahí está, la producción ha bajado más de por mitad. A esta preocupación le suman lo que podría pasar en las próximas semanas si arrecian las lluvias y no se trabaja en los bordos. Sin embargo, autoridades de la Secretaría de Infraestructura aducen que ya se acciona en 8 puntos estratégicos. Y la siguiente semana entramos con 31 puntos de cierre de boquetos a nivel del Valle Sula. Son varios puntos. Está el sector de La Lima, está Progreso, está Choloma, está Baracoa, e incluso en Baracoa el jueves pasado se licitó la Cacariquera, uno de los proyectos más grandes que han solicitado a la gente de Baracoa hace 20 años. Y es que de lo contrario, diferentes rubros del sector agropecuario que han alzado su voz por diferentes flagelos se estarían enfrentando a más inconvenientes en la producción. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Es momento de nuestra primera pausa comercial. Hay muchos hondureños que mantienen el escepticismo sobre la llegada de la CICI al país, de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad. Fátima Mena, la diputada del Congreso, dice esta noche que están dando atol con el dedo al pueblo con el tema de la CICI. Atentos a sus declaraciones. Pero antes, nuestro emprendedor de este martes es para un ciudadano de origen alemán que hace 17 años radica en las Pampas Olanchanas y se ha convertido en un impulsor del cacao y el chocolate. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Los chocolates que yo produzco... Miguel Heckler, de origen alemán, radica en el municipio de Catacamas hace 17 años y se ha convertido en un emprendedor más en la localidad, procesando el cacao y convirtiéndolo en chocolate con su famosa marca Choco Olancho. Pero me quedaba con esa gana de elaborar un chocolate, entonces yo me puse a investigar
puse a aprender, puse a hacer pruebas y pruebas y pruebas y pruebas durante 2-3 años. Y ya a partir del 2014, 2015 empecé a vender el chocolate, que es el chocolancho. El cacao lo compra un solo proveedor por la calidad de cacao y así poder sacar una manteca de cacao especial para poder crear las ricas barras de chocolate y distribuirlas en tiendas reconocidas del departamento de Olancho. Y él me trae el cacao y yo aquí lo tuesto y lo muelo, lo fabrico ya para hacer un chocolate. Entonces es un chocolate que la gente le encanta. La gente les gusta, yo vendo en prácticamente todas las gasolineras de Catacamas hasta Talanga. Heckler dice sentirse feliz por ser un emprendedor exitoso en Olancho. Feliz, orgulloso de poder contribuir a buscar una salida a productos nativos de aquí, que es el cacao, que es el 2799 3859 o el 99 89 98 22. Don Miguel Heckler ha demostrado que cuando se quiere se puede, produciendo este rico chocolate que es 100% lanchano. Se puede consumir en toda ocasión. Alex Ordóñez, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. El precio del café es presentado por Dunkin'. Energízate con Dunkin'. El precio del café fue presentado por Dunkin'. Energízate con Dunkin'. El precio del dólar y el euro es presentado gracias a Bacredomatic. Vive más el mundo. Vive mejores momentos. Vive tus viajes gratis. Con Bac se vive. El precio del dólar y el euro fue presentado gracias a Bacredomatic. Vive más fácil con todos los beneficios de tus tarjetas Bacredomatic. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, adelanta que analizan elegir al nuevo magistrado del Tribunal de Cuentas en sustitución de Roy Pineda hasta el mes de diciembre, cuando se elijan todos los magistrados en propiedad, incumpliendo así la ley orgánica del tribunal, pues deja en el limbo las decisiones que deben tomarse en materia de enriquecimiento ilícito al no poder conformar el Pleno como manda la ley. Presidente Luis Redondo, el titular del Legislativo, Luis Redondo, reveló este martes que se analiza en ese poder del Estado llenar la vacante del Tribunal Superior de Cuentas hasta el mes de diciembre, cuando termine el periodo del actual Pleno, que hasta ahora está incompleto, luego que renunciara el abogado Roy Pineda. El Tribunal Superior de Cuentas se elige en diciembre y nosotros estamos evaluando qué vamos a hacer con respecto a eso. Si iniciamos el proceso para elegir a uno nuevo que esté por un par de meses o iniciamos el proceso para elegirlos a todos de una vez. El actual Pleno del Tribunal Superior de Cuentas tomó posesión el 16 de diciembre del 2016 y su periodo culmina el 16 de diciembre del 2023. Actualmente las labores del ente contralor se encuentran detenidas al no poder reunirse como lo manda la ley. Los tres magistrados que conforman el Pleno están obligados a sesionar mínimo 2 veces por semana. Y a la falta de uno de ellos, entonces no se ha podido sesionar. Y se acumulan los expedientes de casos de las auditorías ya concluidas que requieren aprobar la resolución definitiva por parte del Pleno. Este diputado del Partido Nacional le llama la atención que no se quiera nombrar el sustituto de Pineda,
que en este caso le corresponde al Partido Libre. Esto puede entorpecer algunos procesos de auditorías internas, procesos investigativos. No olvidemos que el Tribunal Superior de Cuentas es la máxima autoridad para investigar a los funcionarios públicos, así que en estos sentidos nos puede llevar a un retraso en las investigaciones e inclusive a posible impunidad. El Tribunal Superior de Cuentas solicitó al Congreso Nacional el pasado 5 de mayo proceder con el nombramiento del tercer magistrado. Este profesional del derecho cuestiona la posición del Poder Legislativo que estaría creando impunidad. Por lo tanto, creo que el Congreso debería en este momento de forma inmediata, urgente, nombrar a este sustituto para que esté estos meses que hacen falta, en vista que todo aquello, pliegos de responsabilidad que existan, investigaciones que haya, no se pueden llevar a cabo o concretarse a la PGR en vista de la falta de este miembro. El Tribunal Superior de Cuentas aún no tiene contabilizados cuántos son los expedientes que podrían entrar en estado de prescripción y nuevamente solicita al Poder Legislativo tome en consideración la solicitud del nombramiento. Por su parte, la renuncia del ex magistrado Roy Pineda ya tiene más de 2 meses de haberse hecho efectiva aquí en el Tribunal Superior de Cuentas. Por lo tanto, al Congreso Nacional ya se le venció el plazo para realizar el nombramiento del sustituto. José Andino, Telenoticias. Redondo culpa a la oposición política por la escasa producción legislativa al aseverar que se trata de una estrategia para detener el proyecto refundacional del gobierno actual. Cuando yo llegué al Congreso Nacional, me decían que íbamos muy rápido con los decretos, derogando secretos, derogando la sede, derogando tal, derogando aquello. Y ahora hablan del tema de los consensos. Eso es una estrategia legislativa. Lo que está pasando en este momento es estrategia legislativa. Yo tengo que medir los timings. Por ejemplo, tengo sesiones hasta el último día de mayo. Por lo tanto, tengo que medir el timing de qué método, qué hago durante los diferentes tipos de sesiones que se van realizando. No se trata de no tener consensos, se trata en algunos casos de socialización debidamente como lo que está ocurriendo con la Ley de Justicia Tributaria. Tiene los votos para derogar el decreto 116-2019 relacionado con el controversial fondo departamental. Mire, hay varios decretos, por ejemplo, el 116, ya tengo los votos para poderlo aprobar. Esta misma semana lo podríamos aprobar si hay voluntad de las bancadas y no anteponen posiciones políticas a cambio de alguna cosa y se puede aprobar de inmediato. En otra temática de interés público, la representante o coordinadora residente de Naciones Unidas en Honduras, Ali Shackelford, informó este martes que la próxima semana estará arribando al país la misión técnica de expertos que identificará si existen las condiciones legales mínimas para establecer una comisión internacional de lucha contra la corrupción llegata al en país Honduras. en la próxima semana de un grupo de expertos técnicos que irá trabajando con el gobierno para identificar exactamente la condición legal, constitucional y otro que será necesaria para un eventual mecanismo independiente, internacional, independiente, imparcial y autónomo. Shackelford reiteró que esta solo es la primera de 2 fases que se deben seguir antes de hablar de la instalación de un eventual mecanismo de combate a la corrupción en Honduras. La diputada Fátima Mena lamentó este martes que le estén dando atol con el dedo a todos los hondureños con el tema de la Sisi. Según la congresista, las largas que se le da a la instalación de la misión internacional solo demuestran la falta de compromiso y de voluntad política real para luchar contra la corrupción, señala. Pareciera que se nos está dando atol con el dedo porque está tardando demasiado tiempo. Ni si sigue en Guatemala tardó tanto, ni la Maxi en Honduras el tiempo que hoy está tomando. Nosotros estamos viendo que lo que se nos prometió en el mes de diciembre era que dentro de 6 meses iba a haber, la CICI iba a estar firmada. Hoy lo que tenemos que hacer es que al analizar eso, como eran como 20 puntos alrededor, apenas faltan 20 puntos todavía que cumplir. Entonces pareciera que le quieran dar largo. La congresista invitó al pueblo a que se exija la firma del convenio entre la presidenta Castro y el secretario general de las Naciones Unidas y recordó que la instalación de la CICI, más que una promesa de campaña, es una demanda de la ciudadanía. La Sociedad para una Sociedad Más Justa, la Asociación para una Sociedad Más Justa, presentó este martes el informe Estado de País, Transparencia en espera de resultados, el cual concluyó que Honduras está estancada en la lucha anticorrupción, además de replicar malas prácticas que evidencian la falta de voluntad política
para abordar la problemática. Según el informe, la investigación penal se encuentra debilitada para responder a los altos niveles de corrupción, enfocándose en la judicialización de delitos menores y pocos delitos de gran corrupción. De las más de 16.000 denuncias por actos de corrupción recibidas de 2018 a 2022, solo el 0.8% llegaron a juicio oral y público, señala el informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa. La falta de transparencia y rendición de cuentas también se vio reflejada en malas prácticas como la contratación basada en color político, elección ilegal de altas autoridades y el manejo de fondos de los diputados. La investigación enfatiza que en el último año los avances del gobierno en la lucha anticorrupción, como la derogación de la ley de secretos, se vieron disminuidos por otras iniciativas como la ley de amnistía retroactiva, mientras la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad y Corrupción sigue siendo una deuda pendiente con el pueblo hondureño. El Colegio de Abogados realizó este martes la convocatoria oficial para la elección de su representante ante la Junta Proponente para la selección de candidatos a fiscal general y adjunto, la cual se estará desarrollando el próximo 15 de mayo. El Colegio de Abogados, en cumplimiento del protocolo de selección, ha convocado el día de hoy para que el próximo lunes 15 de mayo la Junta Directiva pueda elegir a su representante ante esta Junta de Selección que ha convocado la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Canales espera que el procedimiento no sea una burla como el que aconteció en el 2018. El llamado del Poder Judicial a las organizaciones que integran la Junta Proponente para la elección del próximo fiscal general y fiscal general adjunto empieza a tener el primer traspiés al incorporar en la misma a un representante de sociedad civil, pese a existir un fallo de la Sala Constitucional que derogó esta representación, la cual fue ignorada en el 2018. Y de acuerdo a la Coalición contra la Impunidad, ya no hay tiempo de reformar la ley orgánica del Ministerio Público y ellos escogerán su representante antes del 22 de mayo. La representación de la sociedad civil en la Junta Proponente no está amparada por la ley, indica la diputada Maribel Espinosa, al recordar que la misma Corte declaró inconstitucional en 2016 una reforma a la ley orgánica del Ministerio Público en la que se designaba de forma directa a una organización en representación de todas. Es un lapsus calami, un error, dado que la propia Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el párrafo final del artículo 22, en el cual se refería a que la Junta Proponente iba a estar integrado por un representante de las organizaciones que integran la Alianza por la Paz y la Justicia. Si bien el reglamento de la Junta Proponente incluye un representante de sociedad civil, existe una sentencia de la Sala de lo Constitucional que prácticamente los excluyó, y el volverlos a reactivar es para este doctor en Derechos Humanos un mal síntoma. Y en ese sentido, estas dos cuestiones preocupan mucho porque esto significa que el proceso de selección de la nueva persona fiscal ha comenzado mal. Para darle legitimidad al proceso, lo ideal sería reformar la ley orgánica del Ministerio Público, indican algunos profesionales del derecho, pero en la Coalición contra la Impunidad dicen que ya no hay tiempo para modificarla, pues la elección de su representante debe estar antes del 22 de mayo, sentencian. Estamos bastante cortos, entiendo que hay varios sectores interesados en participar en este proceso, la ASJ y otros conformaron una red para la democracia o algo por el estilo, está la Coalición contra la Impunidad, algo tendrá que decir, la Coalición Anticorrupción también, entonces veremos qué pasa en el proceso. Pese al empedrado legal, la Corte ya ordenó a la sociedad civil ampararse en la ley de la Junta Nominadora del Poder Judicial para definir su representante en Asamblea General, pero no falta quienes piensen que lo mejor es dejarlo fuera por sus compromisos con grupos de poder. Porque en este momento la representación de la sociedad civil no tiene el nivel de amplitud que debiera tener, más bien es representación de un sector, de un grupo,
y eso no es adecuado. Según el asesor legal del COEP, Rafael Jerez, una persona más en la junta proponente tiene un peso importante en términos de votos en la toma de decisiones y sobre todo en las evaluaciones finales para integrar la nómina de 5 candidatos que se presentará ante el Congreso Nacional. Una nueva pausa, pero al retorno atentos y muy atentos porque el gobierno de la República declara zonas de alto riesgo para la propagación del gorgojo de pino, 8 departamentos. ¿Cuáles son esos departamentos? Por eso les pedimos la atención, porque hace algunos años el gorgojo atacó los bosques hondureños y perdimos miles y miles de hectáreas. Que esta vez no suceda. Pero antes, en educación financiera le recomendamos tomar acciones en sus finanzas para amortiguar los efectos macroeconómicos por venir que pueden impactar en su bolsillo o negocio. Educación financiera es presentado por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. ¿Qué hacer con las deudas? Tomar una nueva deuda, educación, salud, vivienda, etcétera, en caso de que sea estrictamente necesario. Evitar gastos como viajes, ropa, carros y tecnología, ya que el costo financiero es mayor y lo que antes se pagaba en pocos meses, ahora se extiende a años por los intereses. Elegir un crédito que se ajuste a su flujo de caja mensual para quedar con cuotas que no lo aprieten demasiado y uno que tenga un seguro que lo cubra ante escenarios adversos como la muerte, el desempleo, etc. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. A través de un PCM ejecutivo, el gobierno declaró zonas de alto riesgo para la propagación del gorgojo de pino, 8 departamentos del país, entre ellos El Paraíso, Intibucal, Lempira, Francisco Morazán, Comayagua, Olancho, Choluteca y Lloro. El Estado, a través de ICF, tiene un sistema de alerta temprana, un sistema de monitoreo y un sistema también de monitoreo de las poblaciones de gorgojo que existen en el bosque. Hay un mapa de susceptibilidad que sabemos cuáles son las áreas con mayor riesgo a nivel nacional. Una advertencia nos llama a organizarlos, a trabajar en prevención. Y esto significa que si el ICF detecta la presencia del gorgojo en ciertas áreas, lo que va a proceder es un tratamiento que es el corte de salvamento. Y el tratamiento no es el mejor. Hay otros métodos que evitan que podamos nosotros cortar el bosque. Y esos métodos están a la disposición del ICF. Según el funcionario, hasta ahora se han controlado más de un centenar de brotes de gorgojo en estas zonas del país que afectaron unas 50 hectáreas de bosque de pino. La clínica del Hospital Escuela Franklin Gómez manifiesta preocupación debido al desabastecimiento de medicinas e insumos en la red hospitalaria. Asegura que este problema está pasando factura al principal centro de referencia nacional, afectando gravemente la reserva de farmacia debido al aumento de pacientes que buscan la atención en el Hospital Escuela. Muy probablemente nos vamos a quedar cortos porque estamos atendiendo más del doble de pacientes en la consulta externa y 4 veces más pacientes en la emergencia, donde no nos cabe ya ni siquiera una silla para atender gente, porque igual los hospitales regionales con dificultades logísticas de jaleo de operaciones nos envían todo para acá. Entonces estamos consumiendo mucho más insumos llámese medicamentos, llámese insumos quirúrgicos, llámese reactivos de laboratorio, sangre y comida, alimentación, y por lo tanto nos estamos preocupados, pedimos ya adendas para poder tener más presupuesto y salir adelante, pues llegando a septiembre con la nueva licitación. Gómez solicita la pronta descentralización del Hospital Escuela, ya que el lento proceso de compras en la administración central afecta en gran medida la celeridad para el abastecimiento oportuno de medicamentos e insumos.
El diputado por Libertad y Refundación, Denny Chirinos, entregó a la Asociación de Médicos del Hospital Cardiopulmonar un donativo de 100,000 lempiras. El congresista aseguró que los fondos provienen de su salario como médico y que se entregan para la compra de insumos como algodón, guantes, entre otros, de primera necesidad para el centro médico. Hoy me apersoné a operar aquí, en el hospital móvil, y luego decidí venir aquí al Instituto Nacional del Tórax. Previamente habíamos comunicado con la Asociación de Médicos del Hospital del Tórax, en la cual tenía la voluntad para poder darles 100,000 lempiras de donación aquí al hospital a través de la Asociación de Médicos del Instituto Nacional del Tórax, para que puedan comprar insumos y comprar todos los materiales médicos quirúrgicos que de manera urgente se necesitan para poder agilizar las cirugías y sobre todo la atención de los pacientes más graves en este hospital. El congresista aclaró que este donativo no se hizo con fondos de la subvención que entrega el Congreso Nacional y que busca ayudar en medio de la crisis que enfrenta el doctor José Manuel Mateu. La directora del Hospital del Tórax, Nora Maradiaga, oficializó su renuncia tras denunciar acciones y procesos irregulares en la compra de medicamentos e insumos y pide la destitución del personal administrativo. En tanto, la Asociación de Médicos del Hospital condena la politización en el sistema sanitario y espera que la CESAL nombre a un profesional competente. Por no estar de acuerdo con acciones y procesos irregulares en el Hospital Cardiopulmonar, la doctora Nora Maradiaga renuncia al cargo de dirección ejecutiva. Pide además a las autoridades que se remuevan los empleados administrativos, incluyendo al subdirector de Gestión de Recursos Humanos, Marco Vega, y el equipo que le acompaña en las compras del tórax. Son ineficientes e ineficaces. Esas palabras son claves para decirle a usted, cambio, tiene que cambiar. Los médicos del Instituto Nacional Cardiopulmonar denuncian que el partido político en el poder es el que mantiene el control de cargos administrativos, personas que según explican no tienen los méritos y conocimientos para ocupar esos cargos. Ingresa gente que viene recomendada políticamente a puestos muy importantes y sí estamos viviendo política en ese sentido. O sea, todo lo que se quiere contratar tiene que ser de un color político y la capacidad no se está tomando en cuenta. Una opinión que no acepta el subdirector de gestión Marco Vega, quien sostiene que un título académico no define sus capacidades administrativas, autoafirmándose como idóneo para la administración y gestión de compras en el Hospital Cardiopulmonar. Y lo afirmo, estoy capacitado para el cargo. Un título no le dice cómo hacer las cosas, eso solo dice que usted tiene la capacidad en cierta rama, pero como toda carrera enfocada a procesos, lo que sí sé es seguir procesos y aplicarlos al pie de la letra. Y si tenemos lineamientos claros, no hay atraso. Entonces, la experiencia, me siento en todo el poder de decirle estoy totalmente capacitada, aunque mi título vaya orientado hacia otro lado, pero tenemos la capacidad y el expertise para llevar a cargo este cargo. La Asociación de Galenos del Tórax exige al secretario en el despacho de salud, José Manuel Mateu, se nombre un nuevo equipo que gestione las compras con celeridad y a la vez se consulte sobre la idoneidad del próximo director hospitalario. Es que es urgente que nombren las nuevas personas que se van a hacer cargo de la ejecución presupuestaria, porque no podemos detener este proceso y ese ha sido nuestro problema, que ha ido muy lento. Después de 9 años al mando del tórax, la doctora Nora Maradiaga sale oficialmente del cargo el próximo 11 de mayo, lamentando una crónica anunciada en calamidad asistencial. A mí me deja la satisfacción de haber servido a la población hondureña, aún en los momentos más críticos que estuvimos durante la pandemia del COVID-19. Pero sí es lamentable que hayamos caído a esto, a este desabastecimiento, cuando se venía anunciando desde el año pasado que esto iba a ocurrir. La politización en el sistema sanitario alcanza niveles preocupantes, según denuncian los médicos, quienes a su vez exigen a las autoridades de salud un cambio en las funciones administrativas de los principales hospitales, en donde no se logra mantener un abastecimiento óptimo de insumos y medicamentos. Carlos Soto, Telenoticias. Se le advirtió al gobierno cuando eliminaron el fideicomiso para la adquisición de medicamentos, lo que podría ocurrir, y en efecto es lo que estamos viendo. No es fácil adquirir los medicamentos, son procesos largos y hechos con tiempo. Se le advirtió al gobierno, pero aún así el mismo ministro de Salud les advirtió en Consejo de Ministros.
pueden eliminar cualquier fideicomiso corrupto que hubo en el gobierno de Juan Orlando Hernández, pero no eliminen este porque nos va a traer problemas. Vamos a tener dificultades con los suministros de medicamentos. Se lo advirtió el ministro Mateo al Consejo de Ministros, pero no le hicieron caso. Ahora, los hondureños están pagando esa decisión del gobierno. Los hondureños están pagando esa decisión del gobierno con este desabastecimiento de medicinas. Y lo otro, da pena que una profesional como Nora Maradiaga, comprometida, yo diría, una heroína de la pandemia, como tantos médicos, hombres y mujeres, enfermeras, enfermeros, personal de radiología, aseadoras, todo tipo de trabajador de los hospitales. Da pesar que una profesional, que una mujer comprometida, que una heroína que arriesgó su vida en la pandemia, con expertise, con experiencia, se vaya simplemente porque se prima tener, como decía Nora Maradiaga, gente incompetente en los hospitales públicos que esta clase de profesionales. Lo dijo Nora Maradiaga. Este señor que han puesto aquí en el tórax dice es incompetente. Y cuando se entrevista al señor dice, aunque yo no tenga experiencia en esta rama, dice, de los hospitales, pero los procesos se aprenden. Posiblemente se aprendan, no lo dudamos, pero eso implica que pase el tiempo, implica que la gente espere muchos meses y en los hospitales no se puede esperar. En los hospitales la gente llega enferma, necesita atención y necesita medicamentos. Entonces, ahí tienen ustedes la respuesta al problema de los medicamentos en el hospital del tórax. La ineficiencia con que se trabaja en la parte administrativa lo denuncia Nora Maradiaga y a la errónea decisión del Consejo de Ministros de haber eliminado todos los fideicomisos, inclusive el de los medicamentos. Ahora los hondureños están pagando esos errores. Por otra parte, el Colegio Médico de Honduras denuncia que el Instituto Hondureño de Seguridad Social también atraviesa una grave situación de vulneración a los derechos laborales de los médicos, escasa ejecución presupuestaria y pobre efectividad en la administración que pone en riesgo el abastecimiento de medicinas e insumos para la atención de los derechohabientes. Este martes la Junta Directiva del Colegio Médico estableció una reunión con los galenos del Seguro Social con el propósito de ahondar en las irregularidades administrativas que también enfrenta el Seguro Social. Mire, son los problemas que se corren también. Así es, Renato, porque lo hemos visto en salud pública. Los problemas administrativos. Cómo la gente que participó en la campaña por libre, que trabajó por libre, ahora presiona para que de una u otra manera le den trabajo en el sector salud. Y estas son las consecuencias, ¿ve? Poniendo a cualquier persona con responsabilidades complejas y muy sensibles, estos son los resultados que se obtienen. Hay críticas por la administración en el Seguro Social, hay críticas por la administración en el tórax y en otros hospitales, pero como el gobierno ha sido muy permisivo y tolerante, que por emplear activistas y simpatizantes se le da trabajo a cualquier persona sin tener los méritos y la formación adecuada. Aquí estamos viendo las consecuencias. Ese es otro factor que se tiene que criticar y que ojalá el gobierno corrija de inmediato. Cuando regresemos, una mujer murió de forma violenta luego de oponerse a un asalto en Cortés. Atentos a esta noticia. Pero antes, en tecnología, Jennifer Girón nos presenta a Feda, la presentadora virtual de Kuwait News, haciendo uso de la inteligencia artificial capaz de conducir los informativos, ofreciendo un contenido nuevo e innovador.
La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Con Jet Stereo, mi hogar lo tiene todo. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. FEDA ha sido presentada virtualmente en Kuwait. La presentadora de televisión creada por inteligencia artificial ha despertado el interés de los televidentes y también ha despertado la preocupación del sector periodístico de ese país. La idea del medio kuwaití es la creación de una presentadora virtual que sea capaz de conducir los informativos, ofreciendo un contenido nuevo e innovador. Según señala Abdullah Boftain, el editor jefe adjunto de Kuwait News, a través de las redes sociales. La inteligencia artificial alcanzaría así éxitos nunca vistos, pues FEDA incluso podría informar con acento kuwaití y comunicar todas las noticias del día en Kuwait News. FEDA ha desatado entre los televidentes la preocupación por el futuro del periodismo y sobre todo de las amenazas hacia la expansión de las fake news o noticias falsas. La presentadora virtual imita a la perfección los movimientos de la cara y del cuerpo humano, pero también tiene la capacidad de mostrar todo tipo de emociones. Por otro lado, queda la duda si este presentador virtual podría enfrentarse a retos del día a día, como la presentación de informes de última hora o las entrevistas en tiempo real en búsqueda de un titular. Sobre esto, el medio de Kuwait únicamente respondió que la siguen entrenando. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Con Jet Stereo, mi hogar lo tiene todo. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. Y un día como hoy, en 1605, se publicó la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza. Con Casa Plus queremos darte un porque sí a tu nueva casa. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es el título de la primera parte de la obra del español Miguel de Cervantes Saavedra, publicada el 9 de mayo de 1605, siendo la primera novela polifónica y obra literaria moderna. En ella, mediante la parodia de las novelas de caballería, Miguel de Cervantes presenta una crítica de la sociedad española de esa época, la comicidad y el uso de refranes, romances, canciones y sonetos, dichos populares que confieren el dinamismo a la novela. Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza, el experto en vivienda. Recrudece la ola de violencia en Olancho, con más de 5 muertos en menos de una semana. Los últimos 2 fueron esta madrugada, donde fueron ejecutados 2 hermanos de 17 y 13 años, respectivamente, en la colonia Valle de Agalta. Recrudece la ola de violencia en el departamento de Olancho. En menos de 5 días, el mismo número de personas han sido asesinadas en los últimos días. Los 2 últimos, hoy en horas de la madrugada, los ejecutaron en la colonia Valle de Agalta de este municipio. Según doña Carmen Aguilar, tía de los occisos, ellos vivían solos en una casa, ya que tenían poco tiempo de estar en la ciudad de Catacamas. No, ellos como tranquilos. Como usted sabe, si ellos pueden pasar por algo, no le cuentan a uno. Sí, la cipote se crió con su mamá y mi hermano tenía el otro allá y se vinieron y ya cuando estaban aquí alquilaban una casa. Los nombres de los occisos corresponden a Kevin Daniel Avilés Argueta, de 17 años, y Katy Marieli Argueta, de 13 años de edad. Estos 2 eran hermanos. También hablamos de Gerardo Gabriel Peralta, que lo llegaron a asesinar a su propia casa, y al pastor Carlos Muñoz, que salió de predicar la palabra de la iglesia y terminaron con su vida. Y según este profesional del derecho, esto tiene atemorizado al departamento de Olancho. Imagínense que en las últimas horas 5 muertes, 2 menores de edad. Eso da temor, porque la verdad vivimos una zozobra tremendo y no es posible que la presidenta diga que se está trabajando cuando en realidad la realidad es otra, donde el flagelo de la violencia ha aumentado y sigue creciendo. La última visita que hizo la presidenta al municipio de Catacamas manifestó que como gobierno le están dando prioridad a la seguridad en nuestro territorio hondureño. Claro, tenemos un plan, un programa que se está desarrollando y eso para nosotros es fundamental
El tema de seguridad es la vida del pueblo hondureño y vamos por un muy buen camino. Lógico, hay acciones y decisiones que se han tomado. Los pobladores esperan que la presidenta pueda cumplir lo prometido de darle una buena seguridad a todo el pueblo hondureño. Alex Ordóñez, Telenoticias. Una mujer murió luego de oponerse a un asalto en Baracoa Cortés, situación que preocupa a los sanpedranos que ni por ser de la tercera edad se salvan de la delincuencia. Herida pero con signos vitales arribó una joven identificada como Marjorie Velázquez de 27 años al hospital Mario Catarino Rivas procedente de Baracoa Cortés, donde supuestamente por robarle, dos jóvenes a bordo de motocicleta le dispararon cuando salía de una escuela donde laboraba en el cuidado de niños. Su padre prefirió callar ante la ola de violencia, donde no se salvan ni los ancianos. ¿Qué recomendación le daría usted a una persona que está siendo asaltada? Que se deje quitar lo que tiene, así de sencillo, que deje quitar lo que tiene, porque si se opone, lo pueden matar y todo eso. Mejor dejarse va, que se lleven todo. Ni los estados de emergencia decretados desde finales del año pasado han frenado la muerte de hombres y mujeres, los robos de vehículos y asaltos. Más bien la delincuencia va en alza a criterio de este sanpedrano que camina por las calles. ¿Y cuál seguridad? ¿Dónde está la seguridad? Si adentro de su casa lo van a sacar y lo matan. El pecado del dinero los está llevando a un abismo sin salida. El amor del dinero, no amar al prójimo como a sí mismo, no. Aquí tengas 40 millones, siempre te va a dar pie y siempre te vas a morir. Mientras la impunidad permanezca en el país, las muertes de hombres y mujeres solo serán estadísticas a criterio de esta defensora que asegura 2023 podría ser el año más violento de las últimas décadas contra mujeres. Se necesitan políticas públicas en tema de prevención, atención, sanción y reparación de las víctimas. Recordemos que hablar de violencia es hablar de derechos humanos y el primer bien fundamental es el respeto al derecho a la vida y es algo de lo que estamos viendo, que estamos preocupadas de que sí se está violentando muy fuertemente en Honduras. Los datos del Observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras siguen sin variar desde hace varios años y Honduras continúa con la tasa más alta de homicidios en Centroamérica. Orly Martínez, Telenoticias. Un juez de letras con jurisdicción nacional dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva para los ciudadanos Miguel Antonio Castillo, José Danilo Deras y Frelin Junior Alemán, acusados por tenencia ilegal de armas de uso prohibido y comercial y asociación para delinquir, vinculados a la banda del Tony. La captura de estas personas ocurrió mientras viajaban en un bus de la ruta Copán Ruinas a la entrada a Copán. También son investigados por el asesinato del policía clase 1 Miguel Ángel López, cuando la banda de Tony atacó una patrulla policial el 10 de marzo pasado. Los 3 encausados fueron remitidos a la cárcel para varones de Támara, Francisco Morazán. El Tribunal de Sentencia en materia de corrupción agendó del lunes 12 al viernes 16 de junio del presente año el juicio para los encausados Eduardo Valeriano Llanes y Roberto Ramírez Triminio, acusados de malversación de caudales públicos en perjuicio del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza. Se ha admitido el 95% de los medios de prueba presentados, particularmente se presentó un total de 30 medios de prueba, de los cuales en su mayoría han sido admitidos. Se trata, en resumen, de 2 testigos, una evidencia, y el resto se trata de prueba pericial y en su mayoría de medios de prueba documentales. Acusa de violación a los deberes de los funcionarios y malversación de caudales públicos a la exadministradora del hospital María Suyapa Perdomo Paz, con orden de captura internacional porque se tiene información que se encuentra fuera del país. Un subcomisario y 2 efectivos de la Policía Nacional que responden a los nombres de Norman Edelberto Fajardo, José Fito Pérez y Aníbal Edgardo Lara enfrentan cargos por los delitos de cohecho y abuso de autoridad en perjuicio de un civil a quien requirieron portando un arma, pero no el permiso respectivo mismo que se supone les ofreció 10.000 lempiras para no ser detenido. Posteriormente los policías trasladan a Alejandro hacia la colonia Figueroa, donde les piden 6.000 lempiras más para completar un total de este negocio.
No obstante, al ver en el teléfono que tenía en su cuenta bancaria la cantidad de 30.000 lempiras, le pidieron esa cantidad, la cual fue transferida a la cuenta bancaria de la esposa de uno de los 3 policías detenidos. En la investigación, el civil tiene responsabilidad en el hecho, por lo que también se le acusó. Ahora, los 4 permanecen en el penal del Progreso en espera de la audiencia inicial. En su segundo día de juicio oral y público, el capitán en retiro Santos Rodríguez Orellana recibe con sorpresa la resolución de la Corte que le otorga la medida de defenderse en libertad, la cual aún no llega al batallón donde se encuentra, ni en la cárcel de mujeres donde está su esposa y su suegra, en vista de una reposición interpuesta por la Fiscalía y la Procuraduría de la República. Doña Figueroa. En pleno desarrollo de su juicio por lavado de activos, el capitán Santos Orlando Rodríguez Orellana fue notificado del fallo que modifica la medida de prisión preventiva, fallo que el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República pueden recurrir vía reposición. Y al final pues esperamos 18 meses en una prisión y la sorpresa del día de ayer pues se había apelado al cambio de medidas y a la apertura del juicio, pero fueron dadas las medidas sustitutivas a la prisión preventiva para defendernos en libertad. Rodríguez Orellana afirma que la notificación del fallo lo tomó por sorpresa, pero sabe que mientras no sea firme no podrá ser excarcelado, tampoco su esposa y su suegra. No obstante, espera salir bien librado al final de su juicio. Una de las cosas difíciles en mi vida ha sido el proceso contra mi suegra. Se fueron contra su empresa, una mujer que ha luchado toda su vida, que puede demostrar al mínimo todo lo que ha tenido durante todo el desarrollo de su actividad. Me acusaron de lavado de activos de 238 millones y ayer en la formalización el Ministerio Público solo lo hace de 140 millones. ¿Dónde están esos 100 millones que aparecían? En el segundo día del juicio, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia continuó la evacuación de prueba del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. Se pretende que este juicio oral y público termine de manera normal este próximo 11 de mayo con toda ya la presentación de las conclusiones para que el tribunal pueda entrar en su etapa de deliberación. En 2 días más, según la agenda, será el turno para que las defensas evacúen sus pruebas. Hemos encontrado pues de que los avalúos de lo que se ha traído a colación en esta segunda sesión son básicamente de las propiedades que se les ha incautado pues a nuestros representados. Lo positivo es de que con los valores retrospectivos que está presentando el perito del Ministerio Público hemos encontrado pues de que los valores están acorde a la compra que se hizo en su momento. 1 o 2 años estuvo mi representado, el capitán Santos Orlando Rodríguez Orellana, para construir esa casa. Entonces podemos decir que es un tiempo prudencial, ¿verdad?, de una persona luchadora para poder construir su casa de habitación. El capitán Santos Orlando Rodríguez Orellana, su esposa Jennifer Lisette Bonilla y su suegra Reina Lisette Bonilla comparecen en juicio por un delito de lavado de activos. En otra temática, en Honduras, las organizaciones expertas en migración hacen un llamado urgente al gobierno para elevar con intensidad en la mesa de diálogo el tema de la derogación del título 42 que vence el 11 de mayo en Estados Unidos, en vista que ello podría impactar en este país con una nueva ola de flujos migratorios de diversas nacionalidades que estarían transitando por el territorio. Las expectativas en Honduras crecen a 2 días para que concluya el título 42, una regla sanitaria implementada en marzo del año 2000 en plena pandemia de la COVID-19 por la administración de Donald Trump para expulsar inmediatamente a los migrantes que ingresaran ilegalmente a los Estados Unidos. Al ponerle fin a la medida, el gobierno estadounidense se prepara para proteger su frontera. Estados Unidos está planteando diferentes acciones. Una de ellas es militarizar la frontera, es enviar más o menos 1.500 soldados a la frontera para contener la migración, el ingreso irregular de personas a Estados Unidos. Y lo otro es establecer 2 centros de procesamiento de migrantes en Guatemala y en Colombia. ¿Qué significan estos centros de procesamiento? Significa que las personas que deseen migrar a Estados Unidos y que quieran solicitar ya sea asilo o refugio, lo van a hacer en estos centros de procesamiento.
La situación preocupa mucho en el departamento del Paraíso, porque zonas como Trojes y Danlí se han vuelto el epicentro de la migración en tránsito en Honduras. Temen el impacto de los migrantes de todas las nacionalidades en el sector y piden a las autoridades llevar el tema a la mesa de diálogo. Esta situación preocupa mucho y debería tomarse en cuenta en el Estado hondureño, sabiendo que ha subido mucho lo que es la parte de migración, números exagerados, cada día vemos mayor flujo de personas y esto preocupa grandemente porque sabemos la situación de nuestro país y sabemos lo que esto conlleva al tener un hacinamiento de personas y todo lo que viene a repercutir en nuestro departamento. Hace 2 meses, la administración de Joe Biden anunció que el 11 de mayo terminaría la medida implementada por el expresidente Trump, mientras el tema se convertía en una herramienta política, factor que le preocupa mucho a esta experta, quien lamenta que los migrantes sean instrumentalizados en los Estados Unidos por fines políticos. Estados Unidos, además del título 42, ya había tomado otro tipo de medidas y yo creo que también hay un componente adicional que hay que insistir y es el hecho de cómo se ha instrumentalizado a los migrantes para una política entre dos partidos. Con el fin del título 42, cruzar la frontera sur de los Estados Unidos será mucho más difícil, estiman los expertos, pues los cruces irregulares serán duramente castigados bajo otras regulaciones, además de aumentar las penalidades para quienes crucen ilegalmente e incluso la cárcel para los casos de reincidentes. Gabriela Lobo, Telenoticias. Y la noticia de Donald Trump se vuelve tendencia en las redes sociales. En nuestra sección en TN5 en línea. TN5 en línea es presentado gracias a La Curazao. Mamá y yo juntos cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Luego de conocerse este martes que un jurado de Nueva York encontró culpable de abuso sexual y difamación, más no de violación, al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, las redes sociales explotaron con diversidad de mensajes a favor y en contra del exmandatario estadounidense. Víctor Cáceres alaba que no haya diferencia para la justicia norteamericana entre ricos y pobres. E Irma Cruz destaca que en Estados Unidos no andan con cosas. Pero otros como Richard Cruz opinan que buscan afectar al expresidente y tenerlo amarrado ya que él es un gran candidato a ganar las elecciones en Estados Unidos. Por eso tanta acusación, cree el internauta. Andrea Aguilera de forma similar opina que es para sacarlo del medio. Y Víctor Borghi cuestiona por qué la escritora Jean Carroll, quien acusó al expresidente de abusarla sexualmente y luego difamarla, no denunció en el momento, sino años después. TN5 en línea fue presentado gracias a La Curazao. Mamá y yo juntos cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Cerramos la emisión estelar con el hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Buenas noches. El Congreso analiza posponer la integración del nuevo magistrado del Tribunal Superior de Cuentas hasta el mes de diciembre, cuando deben elegirse los nuevos miembros, dejando así en un vacío a la institución que no puede resolver casos por no tener pleno. Esto dice la diputada Fátima Mena sobre la CICIG. Pareciera que se nos está dando atol con el dedo porque está tardando demasiado tiempo. Ni CICIG en Guatemala tardó tanto, ni la Maxi en Honduras el tiempo que hoy está tomando. Trabajadores de la agroindustria en el sur protagonizan masiva protesta en contra de la ley tributaria que espera aprobar el Congreso y que podría poner en riesgo sus empleos. La presidenta Castro convoca este miércoles al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad frente a pretensiones de anarquizar la sociedad, asegura.